Hoy vamos a hablar de algunos de mis propósitos para 2022. Hola, yo soy Eva Ramos Urosa y se me hace rarísimo empezar el vídeo presentándome. Pero es que me he dado cuenta de que ya llevo un tiempo por aquí y en ningún momento he empezado mis vídeos con una presentación apropiada. Y de hecho muchas veces me comentáis o me dejáis mensajes en los que veo que tenéis dudas sobre mi nombre, no sabéis cómo me llamo y es culpa mía absolutamente. Así que es algo que voy a intentar hacer, que además he visto que otras compañeras lo hacen y cuando me he dado cuenta de ello me ha parecido lo más obvio y coherente del mundo, como no se me había ocurrido antes. Pero me siento súper rara, así que vais a estar viendo mis intentos de sentirme cómoda empezando así los vídeos. Vamos a ver qué sale. Bueno, ahora sí empezamos con la temática de este vídeo, que ya veis que es de nuevo de propósitos, pero esta vez os vengo a hablar de mis propósitos personales para 2022. Este vídeo va a tener dos partes. Una primera y más extensa en la que os voy a hablar de cuáles son mis propósitos lectores, por si os apetece cotillear un poco qué me propongo para 2022 en cuanto a mis lecturas. Y otra segunda, un poquito más corta, que tiene más que ver con propósitos personales que yo me he puesto. Obviamente no os voy a hablar de todos mis propósitos personales, pero hay algunos que me he dado cuenta que no me importa compartir, que incluso tienen un poco que ver algunos con la literatura y con el hábito de leer y que para mí son más importantes. La semana pasada yo subí otro vídeo de propósitos en los que hablaba de cómo diseñarlos, de cómo planteárnoslo, de algunas ideas que tener en mente a la hora de escribir nuestros propósitos y de por qué para mí eran tan importantes. Y al grabar este vídeo de mis propósitos, que al principio iban a ser solo mis propósitos lectores, me he dado cuenta de que tenía sentido hablar también de algunos otros propósitos. Porque cuando yo os conté todos esos trucos y consejos para diseñar vuestros propósitos, que son los que yo uso, en realidad en mi mente están mucho más propósitos personales o de áreas más laborales o profesionales, que al final creo que son más importantes en cuanto a emprender y conseguir cosas y ponértelo como algo que tener en cuenta y por escrito y que repasar, etc. Porque en cuanto a la lectura está muy bien ponerte propósitos si te divierte hacerlo, pero al final es un área que es ocio para la mayoría de nosotros, aunque algunos en mayor o menor medida también tenga que ver con nuestro área profesional, pero en su mayor parte es ocio. Los propósitos que nos ponemos en áreas ociosas muchas veces tienen unas características un poquito diferentes o una seriedad distinta. Yo, por ejemplo, hay propósitos que me pongo en estas áreas de ocio como la lectura que en realidad ni siquiera me propongo del todo cumplir o lo hago meramente como juego o como reto divertido, no como un reto vital que realmente me importe conseguir de la misma forma que me importan otros. Bueno, dicho esto, espero que se haya entendido y vamos allá con esas dos partes. Como he dicho, vamos a empezar con los propósitos lectores, que era lo que yo a priori venía a compartir en este vídeo. Siempre teniendo en cuenta eso, que para mí los propósitos lectores son una forma de jugar con la lectura durante el año y también de crear contenido, de crear un contenido que luego vaya a ir compartiendo por aquí con un poco de coherencia en mi mente y de forma que yo sienta que voy superando retos. Por eso también tengo que decir que estos propósitos para mí van separados de todo el resto, porque la primera cosa que desafía lo que os conté en el vídeo pasado es que mis propósitos lectores son 9, con lo cual si los juntara todos ya no quedaría espacio para ningún otro propósito. Así no es como lo hago yo, ¿vale? Estos van aparte, por eso el número se excede, porque para mí esto más que propósitos realmente de año nuevo son pues un reto lector. Y en los que me centro en que no pasen de 10, que haya 3 primordiales y todas las cosas que os conté pues son en los otros, en los que para mí son propósitos vitales. Como digo, los propósitos lectores son 9 y sí que en este caso hay 2 de esos propósitos lectores que prepondera sobre los otros y que el resto los puedo muchos incluir en esos. Los tengo en esta notita de aquí, que me lo he puesto para colgar delante de mi mesa y tenerlo siempre presente, aunque luego tengo otros en otros sitios en un cuaderno desarrollados todos y demás. El primer propósito, como siempre, tiene que ver con el número de libros que quiero leer al año y aquí hay un apunte importante que hacer y es cómo yo uso el reto de Goodreads. Ya os lo comenté respecto al reto del año pasado, pero bueno, es importante decirlo porque si no, no tiene mucho sentido. Yo en Goodreads me pongo 100 libros. Pero, como digo, para mí esto es un juego y no es un propósito real. No creo que vaya a leer 100 libros,
No me propongo realmente leer 100 libros, si los leo bien y si no, también. Es un reto que a mí ni me estresa, ni me marca realmente lo que leo o lo que dejo de leer, simplemente porque me parece bonito y curioso ponerlo en esa aplicación, pero Goodreads yo lo utilizo de una forma muy laxa. Con lo cual he puesto 100 porque es un número bonito, un número redondo y porque este año me he acercado bastante, ya que he leído 98 libros. El año pasado también me puse 100 creyendo que no iba a llegar ni de cachondeo y bueno, me he quedado cerca, pero no es algo que realmente me importe demasiado. Aún así me pongo 100 porque, ponderando más o menos lo que leo durante el año, sé que la cifra va a estar cerca y además si cumplo otros retos que sí que quiero tomarme más en serio, es probable que la cifra esté cerca. Y es que parte de este propósito lector numérico es que de esos 100 libros, que en teoría voy a leer en el año, quiero que 50 libros sean de los pendientes físicos que tengo en casa ya comprados, no que vaya comprando el año que viene. El año pasado sí que me puse un propósito similar a este, no era este número de libros, no era exactamente lo mismo, pero bueno, sí que tenía que ver con leer pendientes. Y fue más bien un fracaso, no lo conseguí, ni siquiera me acerqué al número que yo consideraba satisfactorio, así que este año he intentado hacerlo de otra forma para conseguir que este propósito se cumpla. Y es que no solo he decidido leer 50 libros de mis pendientes, sino que he seleccionado qué 50 libros y los he apartado. Esos libros ya no están en estas estanterías y como además hice un cambio en las estanterías y en la decoración de la casa, me los he llevado a otra estantería que está en otra habitación y he dejado unas baldas solo para esos libros pendientes que quiero leer durante este año. Tengo la esperanza de que el verlos allí juntos, el saber que tengo que ir a esa estantería a coger alguno de esos y que vaya a irlos viendo bajar visualmente en la estantería, me ayuda a cumplir este reto. Y sinceramente lo más duro de plantearme este reto es haber seleccionado esos 50. El haber hecho esto también me ha hecho darme cuenta, aunque ya lo sabía, pero así lo he visto como con más potencia, que tengo en casa un montón de libros que estoy deseando leer, que me muero de ganas por leer y que no estoy sacando hueco para ellos. Entonces, los 50 libros que he puesto ahí son todos libros que me muero por leer y lo grave es que he dejado fuera otros que me muero igualmente por leer. Así que creo que estoy muy motivada para leerlos porque es que no solo quiero leerme estos, sino que quiero leerme más que he dejado fuera. Si os apetece, he pensado que puedo grabar un vídeo hablándoos de esa estantería, enseñándoos un poquito la selección que he hecho y bueno, pues hablando de ese TBR de pendientes que tengo para el año. He dudado un poco de si grabar eso o no, porque son libros que obviamente luego van a ir apareciendo en mi TBR, pero bueno, a lo mejor verlos así juntitos también es divertido y os hablo un poco de cómo han llegado allí o las ganas que tengo de leerlos y todo eso. También me puede servir a mí como motivación extra. Vale, pasamos ya al segundo propósito, que también tiene una escala numérica y tiene algo que ver con estos pendientes, y es que de todos esos libros que voy a leer en el año, quiero que 30 libros sean de crimen de confort. Esta es la categoría que yo le he puesto, ¿vale? Es algo específico para mí, yo sé perfectamente qué es crimen de confort para mí. Se acerca mucho a lo que sería crimen acogedor, pero no quería poner misterio acogedor o misterio cozy porque eso delimita demasiado en mi cabeza y hay algunos que quizás se saldrían un poco, pero también entran en esto que quiero cumplir en el año. No sé si me explico, pero bueno, para mí es una categoría. Dentro de mis pendientes hay unos cuantos, en físico quiero decir que tengo ya, no llegan a esos 30, pero era la intención porque hay otros que no tengo pendientes en físico, pero tengo en mi cabeza, que tengo muchas ganas de leer y que, bueno, pues quiero asegurarme de leerlos. Así que creo que poniendo ese cupo de 30, si lo cumplo, voy a ser capaz de leer varios pendientes en físico que tengo aquí que corresponderían a esa categoría y además leer algunos que tengo pendientes en mi cabeza que me apetecen mucho y que no quiero que pase de este año. Con lo cual, si cumpliera todo, leería en total 100 libros, 50 de ellos serían pendientes en físico que tengo en las estanterías y 30 de esos 100 serían de la categoría que yo llamo crimen de confort. Y esos 3 son mis objetivos primordiales, ¿vale? Estos serían los más importantes y los que mueven todos mis propósitos lectores del año. Luego hay uno más que redunda en estos 3 porque también es una cifra que he puesto de ciertos tipos de libros que estarían dentro de estos 100. Y es que dentro de los 100 libros que leería en el año, quiero que la mitad, 50, sean libros de misterio. Sabéis que es mi género favorito, sabéis que es un género muy amplio, con lo cual tampoco es tan difícil encontrar libros que puedan encajar.
Y no solo es mi género favorito y me apetece mucho leer más de este género, sino que además mi idea desde el principio fue que mi contenido fuera un poco dirigido hacia ese lado, ¿no? Hacia un género, hacia géneros que tuvieran mucho que ver con el misterio. Es verdad que me he abierto un poco y no me importa en absoluto abrirme a otras cosas, pero aún así yo sigo emperrada en eso. Así que es un propósito que me apetece mucho y que además creo que redunda en los otros propósitos que me he puesto y en la motivación que yo he tenido desde el principio para hablar de libros en redes. Vuelvo a decir que para mí Misterio no es solo novela policíaca, Misterio abarca muchísimas cosas, muchísimos géneros, muchísimos tipos de historia, así que en realidad es muy fácil de cumplir. Tengo pendiente, siempre tengo pendiente hacer más vídeos hablando de géneros, hablando de cómo catalogar, cómo tal, desde una perspectiva flexible y divertida, pero los voy retrasando porque siempre me da miedo no transmitir bien lo que quiero realmente contar. Así que bueno, pero creo que llegará porque me parece importante a la hora de hablar de libros que sepáis de qué, no de qué hablamos todos, porque cada uno que hable como quiera, sino de lo que hablo yo. Vale, pasamos ya a otras cositas, que estos ya pues son propósitos más secundarios, pero quería que estuvieran aquí. Y uno tiene que ver con los TBRs, y es que creo que ya lo habéis visto en el TBR de este mes, de enero. Quiero hacer TBRs más realistas y pequeños. Este propósito lo he concretado en que no quiero que mis TBRs tengan más de 4 libros. A veces pueden ser 5 si entra una relectura o algún libro que está ahí por mi club de lectura, pero entre 4 y 5 libros, que sean como lectura de primeras para mí, en las que vaya a estar realmente en serio, quiero que no pasen de 4. Vale, este propósito os voy a contar un poco por qué es, porque puede parecer que contradice alguna de las cosas que he contado en otras ocasiones. Y es que yo decía que hacía TBRs muy largos porque a mí no me estresa no cumplir los TBRs, y es completamente verdad. Yo puedo hacer un TBR de 10 libros que si después me leo 3 me da exactamente igual, no me estresa para nada, no me voy a meter prisa ni nada de nada. No es por eso. Es porque me he dado cuenta que no me importa no cumplir los TBRs, pero sí me molestaba un poco o sí me influía a la hora de decidir qué libros leer. Es decir, que si yo me he leído 3 libros de los 5 que me he propuesto y me apetece leerme uno que no estaba en mi TBR, sí que me estaba costando salir de ahí. O sea, no me importaba no alcanzar el número, pero sí me importaba leerme libros que no hubiera puesto en mi TBR. Y eso sí que me estaba jorobando y no quiero que me pase. Así que al haber descubierto esto sobre mí, sobre mi forma de funcionar con los TBRs, pues he decidido que voy a reducir los TBRs, no con la intención de leer menos o de no presionarme con el número, sino con la intención de que me queden libres huecos de lecturas mensuales no planificadas para poder dejarme llevar por lo que me apetezca en el momento. Yo leo más de 4 libros al mes, por eso quiero ponerme 4 en el TBR y después saber que tengo hueco libre para elegir. Otro de mis propósitos, y este también quiero tenerlo bastante en cuenta, es continuar sagas. Yo esto antes no me pasaba tanto, pero últimamente tengo la sensación de que abro muchas sagas y no continúo, pero a nivel de que tengo leído el primer libro de sagas, no más. Entonces sí que quiero no terminarlas, porque eso sería una locura y es demasiado exigente, no sería un propósito realista, pero sí que quiero continuarlas, o sea, por lo menos leer segundas partes de cosas que sé que son sagas o trilogías o tal. Y también esto lo quiero un poco más concretar, pero no lo he hecho todavía. De esto sí que va a haber un vídeo cuando lo haga, y es que quiero hacerme un listado de sagas que tengo abiertas y proponerme cuáles de ellas continuar este año. No quiero que sea muy exigente, pero sí que quiero que al menos me dé tiempo a continuar 4 sagas. Eso es lo que tengo en mente, pero no quiero terminar de concretarlo hasta no hacerme ese registro de realmente cuántas tengo abiertas, porque creo que es probable que se me estén olvidando algunas. Así que bueno, espero que 4 libros más o menos del año sean continuaciones de sagas o trilogías que tengo abiertas. Luego, otro propósito es volver a leer más cómic. Este año 2021 he sentido una carencia muy grande en cuanto a cómic, y es que lo he echado mucho de menos. Yo soy lectora de cómic y cuando he hecho repaso de las lecturas de este año me he dado cuenta que he leído súper poco, pero que ha sido una cosa que he tenido continuamente en mente. En todos los meses terminaba diciendo, me apetece leer cómic, pero no lo hacía por seguir los deberes que me había puesto, por leer otros pendientes, etcétera, por lo que sea.
quiero recuperar esto, quiero hacerlo como propósito porque sé que es un propósito que voy a disfrutar mucho. Y bueno, pues he pensado qué quería hacer numéricamente. Al principio me había pensado poner uno al mes, pero después he pensado que quizá esto no es muy realista si lo combino con el resto de propósitos, porque este propósito, teniendo en cuenta el tipo de cómic que yo tengo pendiente en casa, no encaja muy bien con el cumplimiento de los otros propósitos, así que probablemente se convirtiera en una cosa extra, con lo cual he decidido bajarlo a 6 cómics en el año. Ese es mi propósito, mi mínimo. Quiero leer 6 cómics en el año, si lo supero, fenomenal, pero quiero que 6 sea el mínimo. Obviamente tengo un montón pendientes en casa, así que solo con esos ya lo cumpliría seleccionando 6 de ellos. Después tengo otro que va en consonancia con, en general, muchos de los propósitos vitales que me he puesto, ya que este año en mis propósitos personales hay varios que tienen que ver con la relajación, la evitación de la ansiedad y la salud mental. Y quería incluir algo que tuviera un poco que ver con todo esto en mis propósitos lectores. Y he pensado que la mejor manera de incluirlo es fomentando momentos de relajación en torno a la lectura, que es una cosa que yo siento que he perdido un poco y que tengo que recuperar, porque cuando lo hago lo disfruto muchísimo y es la forma en la que más disfruto de la lectura, pero la vida a veces se pone de por medio. Así que mi objetivo es que este año quiero concentrarme en crear momentos acogedores en los que leer, en los que estar un rato leyendo exclusivamente y que duren más de media hora como mínimo. Numéricamente, para contarlo un poco, me gustaría que hubiera al menos un momento de estos a la semana, o sea, a la semana tener un ratito de media hora, una hora en los que yo me prepare un buen ambiente de lectura y disfrute exclusivamente solo de leer. Un buen ambiente de lectura para mí significa, pues, en un momento en el que no tenga nada más que hacer, que esté en un sitio cómodo, que me pueda encender mis velitas, que pueda ponerme mi música y mis imágenes de fondo, ¿vale? Para mí eso es un momento acogedor en el que yo me concentro de lleno en la lectura y la disfruto muchísimo. Obviamente, en el día a día es muy difícil encontrar momentos así a veces, pero una vez a la semana es completamente realista y creo que es pura salud mental para la gente a la que nos gusta leer. Con este objetivo igual hay gente que conseguís que siempre que leáis sea así, ¿no? Que decís, pues no sé, yo siempre leo sentada en el sofá, mi hora tranquilamente y bueno, pues os envidio muchísimo, pero en mi caso no es así. Al final, dentro de la rutina, yo tiendo a leer en cualquier momento y eso hace que tenga momentos de lectura muy cortos, que tenga momentos de lectura en momentos de espera, en momentos en los que realmente estoy haciendo otra cosa. Intercalados, ¿no? No es que quiera evitar eso, porque es una de las cosas, es uno de los hábitos que me hace leer mucho, pero no es el mismo tipo de momento de lectura, no es el mismo tipo de sentimiento y no se disfrutan los libros de la misma manera. Entonces, por eso me pongo este objetivo. Y vamos ya con el último propósito, que puede parecer el más fácil, pero en realidad para mí es el más difícil, porque no es algo que me guste y creo que quizá falle cumpliéndolo, pero aún así he querido ponerlo. Y es que me quiero hacer una lista de libros comprados en el año. Esto es muy sencillo. Cada vez que me compre un libro quiero apuntarlo en una lista. Para final de año tener una lista de qué libros han venido a mis estanterías durante 2022. Comprados o que lleguen, en general, adquisiciones, también regalos y cualquier libro que llegue a mis estanterías. Simplemente es para tener un registro y poder hacer algo con ello después el año que viene, quizá para los propósitos futuros, etc. Parece una tontería, pero a mí esto me cuesta porque se me olvida, porque, bueno, entran muchos libros, a veces no entra de uno en uno, porque cuando vas a tiendas de segunda mano, pues lo típico que traes un puñado y ahora no me apetece apuntarlos. Soy un poco caos para estas cosas, así que sí que voy a tener que ponerle un poco de intención y por eso está aquí en los propósitos. Y los propósitos lectores ya estarían, esos son todos mis propósitos lectores, no sé si qué os habrán parecido, os parecen realistas, os gusta alguno, hay alguno que se parezca a alguno que os hayáis puesto vosotras, no sé, todo lo que queráis. Yo estoy bastante motivada con ellos, no sé si cumpliré todos, hay un par de los que desconfío un poco, sobre todo el de la lista de comprados, ya os digo, y el de las 100 lecturas en el año, que soy consciente de haberme puesto un reto alto, pero también es verdad que el resto de propósitos me motivan mucho y creo que cumpliendo esos que me motivan mucho es muy fácil que de forma natural me acerque a cumplir los otros dos.
Y ahora que ya os he contado mis propósitos de lectura, vamos a entrar en esa segunda parte del vídeo en la que os he prometido que os iba a comentar algunos de mis propósitos vitales o de mis propósitos que no fueran lectores. Ya os he dicho que obviamente no os voy a contar todos porque dentro de ellos hay propósitos que son puramente personales. Tengo algunos que están relacionados con el área de la salud o con áreas profesionales que no comento públicamente, pero después he visto que mis propósitos vitales este año sí que hay muchos que me ilusionan y que os puedo compartir porque más o menos tienen que ver con la literatura o con lo que hago en redes y bueno, alguna otra cosa que simplemente me apetecía compartir. Así que os cuento, os voy a contar 4 de mis propósitos vitales, que ya os digo que son más, no me he pasado de 10, hay algunos que he puesto como fundamentales, 3 concretamente, que uno sí que tiene que ver un poquito con los libros, 2 tiene que ver con lo que hago en redes y otro tiene que ver con la salud mental, que ya os he comentado antes y va por el mismo camino. Empezamos con el que tiene que ver con la salud mental porque ya os he comentado antes con el propósito de ese fomento de momentos relajantes de lectura, que quiero cuidar un poquito esto de evitar los momentos de ansiedad, de bajar el nivel de estrés, así que uno de mis propósitos tiene que ver con eso y es, igual que lo he hecho con el de la lectura, encontrar un rato a la semana en los que fomentar el no hacer nada. Quiero encontrar actividades que no sean productivas y que simplemente me lleven a estar un rato relajada, ocupándome de mí misma y sin pensar en la lista de tareas que tengo que hacer. Estoy explorando distintas actividades que me llevan a esos momentos, aún no he decidido cómo las voy a hacer, probablemente tenga una selección de distintas para poder hacer distintas cosas según me apetezca en el momento. Pueden ser, ya digo, actividades, por ejemplo, por Instagram os comenté que estaba empezando con el tema de mandalas y todo eso, a ver si me sentía cómoda haciéndolo, la verdad es que me está gustando. Y si no, también pueden ser puras técnicas de relajación, meditación, cosas que tengan que ver con el ejercicio corporal, pero que no entren dentro de objetivos de salud física, rollo hacer ejercicio. Tienen que ser cosas que sean simplemente no productivas. Así que la concreción de mi propósito es encontrar un rato a la semana de al menos media hora o más de una actividad que me relaje y que no sea productiva. Y como consejo os digo que no olvidéis y dejéis de lado la salud mental en vuestros propósitos de año nuevo, porque tendemos a poner muchos propósitos de emprendimiento, de actividad que nos motivan y a llenarnos el año de cosas que hacer, de tareas que cumplir, pero también está muy bien que tengamos otros propósitos que nos cuiden y hagan que estemos enteras y en forma para poder cumplir todas esas cosas que son propósitos de hacer. Mi siguiente propósito, que también es muy importante para mí, y es el único que os voy a comentar aquí que tiene que ver con la lectura, es que quiero fomentar la escritura como hábito. Yo escribo y me gustaría escribir, no escribir más, sino escribir de otra forma. Y es que mi sentimiento es como de que mi escritura siempre ha sido un caos, soy la típica persona que tengo un montón de cosas empezadas, que nunca acabé, que voy saltando de una cosa a otra, que a veces en épocas de mi vida o en días escribo muchísimo y luego paso mucho tiempo sin hacerlo. Entonces me gustaría asentarlo como un hábito y así poder terminar cosas, terminar proyectos, porque bueno, creo que esto es un mal común para cualquiera que escribáis, así que se trata de eso, ¿no? Quiero seleccionar un par de cosas, concentrarme en trabajar en ellas y, lo más importante que he dicho, fomentarlo como hábito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me quiero poner un horario exclusivo para la escritura en el que no haga nada más y en el que me dedique 100% a esos proyectos seleccionados y no saltando de unos a otros. Mi propósito para implementarlo como hábito es escribir al menos 5 días a la semana. O dedicarme a la escritura, porque hay cosas que también quiero hacer y antes no hacía que tienen que ver con eso, con la escritura, pero que no son puramente ponerte a teclear, y eso también es una cosa que yo siempre he llevado de forma caótica y quiero como organizármelo más. Con lo cual, el propósito sería dedicar un rato durante 5 días a la semana a escribir. De cuánto va a ser ese rato mínimo es una cosa que también me voy a proponer, pero que todavía no lo he hecho porque quiero estudiar cuál es mi línea base para después ponerme ese propósito. Por ejemplo,
en tiempo o en palabras escritas, depende de cómo yo lo vea. Hay cosas que no pasa nada aplazar, a ti se te puede ocurrir un propósito, pero que no sepas bien cómo medir. Si no lo sabes bien, no te lo inventes, no pasa nada. Pon el propósito y después márcate un tiempo en el que vas a estudiar cómo tú te comportas frente a esa actividad, vas a medir un poco cómo lo haces o cuánto lo haces o qué haces, depende de lo que sea, y después cuando lo hayas estudiado te modificas ese propósito para incluir eso que has descubierto sobre cómo cuantificarlo. En mi caso quiero jugar con unos tiempos, ver cuánto tiempo le puedo dedicar cada día y ver cuántas palabras puedo escribir en qué tiempo. Cuando tenga eso más o menos medido, quiero poder afinar este propósito. El cuantificarlo así me va a ayudar a saber que he avanzado en el propósito aunque no consiga terminarlo. Porque, por ejemplo, yo aquí podría haberme puesto como propósito terminar uno de los proyectos, pero no es así como yo me quiero medir porque creo que eso iba a ser, no sé si es realista porque todavía no me he medido adecuadamente y además creo que iba a ser una fuente de estrés, cosa que quiero evitar a toda costa. Con lo cual lo quería planificar de forma que el simple hecho de dedicarle un tiempo a la semana a ese hábito que quiero crear ya sea un éxito. Lo que después dé como resultado será un bonus, pero no es el objetivo en sí. Y ya lo último que quiero compartir es algunos de mis propósitos en cuanto a redes. Me he estado sentando un buen rato a pensar qué es lo que quiero de las redes sociales este año, qué quiero fomentar, qué me ha gustado hacer, qué me ha gustado menos, qué cosas nuevas quiero emprender, para qué lo quiero. Le he echado mucho rato, la verdad, porque el tema de las redes y cómo yo empecé y he continuado con ellas tiene una cosa y es que te van comiendo tiempo sin apenas darte cuenta. Tú lo disfrutas mucho, se te ocurren 1000 proyectos, se te ocurren 1000 ideas, vas haciéndolas y al final te das cuenta de que estás dedicando muchísimo tiempo y no tienes del todo seguro por qué estás dedicando ese tiempo a cada cosa. En redes a mí esto me ha pasado y que he querido echar un paso atrás y ver un poco para qué. ¿Qué estoy haciendo en cada sitio? ¿Para qué? ¿Cuáles sí quiero seguir? ¿Cuáles no? Y qué cosas a lo mejor todavía no he hecho y sí que quiero emprender. Esto a mí me ha pasado con las redes, pero te puede pasar con cualquier cosa que emprendas. A veces tú empiezas a dedicarte a algo sin saber muy bien cuáles son tus objetivos o con unos objetivos que te habías marcado pensando que le vas a dedicar X tiempo, pero llega un momento en el que te das cuenta de que ese X se ha multiplicado por un montón y estás dedicando muchísimo más tiempo del que pensabas a hacer esa actividad. Y ahí tienes que parar y pensar si quieres seguir dedicándoselo, ¿no? Porque si está comiendo una gran parte de tu vida y se está comiendo a otras áreas, tienes que pensar que quizá esos objetivos que te habías marcado tienen que cambiar o, si no quieres que cambien, quizá tienes que reducir el tiempo que le estás dedicando. Esa ha sido la situación que yo me he visto obligada a enfrentar. Disfruto mucho de hacer esto, no quiero bajar ese tiempo, quiero seguir pudiendo dedicar todo ese tiempo que dedico a esto, pero bien enfocado y sabiendo para qué y sabiendo qué es lo que quiero hacer y de forma organizada. Esta es la justificación de que esto esté en mis propósitos vitales, ¿no? Porque si no, no sería algo que ni siquiera apareciera aquí, igual que otros años no aparecía. Con lo cual, mi propósito es ser más organizada en redes y consolidar el trabajo que ya tengo hecho. ¿Cómo quiero hacer esto? Traduciéndolo en acciones concretas. Vale. Pues he dividido las redes que yo llevo y he decidido en cuáles quiero meter esfuerzo. YouTube, por supuesto, quiero seguir por aquí, me ha traído muchísimas satisfacciones, lo disfruto muchísimo, pero he estado pensando en cómo quiero hacer las cosas y he decidido que quiero traducirlo numéricamente, este propósito, en subir un vídeo semanal, al menos, durante el resto del año. Yo hasta ahora subía 2, esto lo conté un poco por Instagram y ahora voy a empezar a subir 1 porque sobre todo quiero poderle dedicar más tiempo a organizar, pensar, planificar, grabar, editar ese vídeo. No quiero hacerlo rápido, había entrado en una dinámica de grabar vídeos un poco como churros porque tengo muchas cosas que contar, entonces quería poderlas meter todas, entonces cuantos más vídeos mejor. Pero no quiero que mi canal funcione así, quiero que mi canal sea de otra manera. Tal como yo me lo he montado, tengo otras redes en las que volcar todo ese contenido que aquí no quepa. Así que, bueno, pues va a haber un vídeo a la semana, los miércoles probablemente,
Esto lo tengo que decidir, pero creo que sí, porque es como lo llevo haciendo desde el principio. Y bueno, esos vídeos simplemente puede que no... igual vosotros no lo veis, pero detrás va a haber pues una reflexión un poco más profunda sobre el vídeo, una preparación, no me voy a sentar tanto a improvisar y voy a haber pensado bien qué es lo que quiero contar y sobre todo, bueno, pues espero poderle dedicar un poco más de tiempo a la edición, que de nuevo igual no notáis ninguna diferencia, pero para mí el poder editar con un poco más de calma me va a traer mucha paz y mucha más satisfacción. Además, siendo sinceros, esta decisión también ha pasado porque desde el principio yo llevo intentando hacer vídeos más cortos, pero no me salen. No me salen, el contenido que yo planteo, el contenido que a mí me apetece compartir, necesita un número de minutos, necesita el poder estar aquí tranquilamente hablando para que yo también me sienta cómoda con mis vídeos. Y entonces creo que si hago vídeos tan largos, pues no puedo pediros que estéis 2 horas a la semana aquí con mis vídeos. Así que bueno, pues van a ser vídeos como hasta ahora, que no son cortos, pero va a haber uno a la semana para que se puedan ver con tranquilidad en el momento que se quiera y se pueda. En cuanto a Instagram, que es mi red principal, sobre todo porque es la red social en la que empecé, ¿no? Y en la que más contenido he colgado hasta ahora, y en la que estoy a diario, así que si no me seguís por ahí os animo a que me sigáis. Bueno, pues quiero ser un poco más organizada, quizá no sea subir más contenido, porque ya subo mucho contenido, sino hacerlo de una forma un poco más organizada, porque básicamente lo improvisaba. A lo mejor durante unas semanas no subía ningún post, luego subía 3 seguidos, hacía las fotos sin pensarlo y luego tenía fotos que me caducaban y nunca llego a subir. No uso todas las herramientas que pone Instagram a tu disposición y me gustaría empezar a usarlas, así que bueno, he traducido esto en acciones concretas de forma que quiero hacer 2 publicaciones a la semana en Instagram y quiero que una de ellas sea un post, como los que llevo haciendo hasta ahora, y otra de ellas sea un reel, porque es una cosa a la que yo no me he hecho todavía y creo que, bueno, que sí que puedo hacerlo, que creo que parte de mi contenido se adapta a hacerlo en Reels y quiero probarlo. Esto es ahora, esto puede cambiar porque al final las redes sociales son muy volubles y los Reels es una cosa que se lleva ahora, pero no sé si va a salir una cosa nueva, no sé si van a pasar de moda y se va a poner de moda otra cosa, pero el objetivo de esto es usar las herramientas que pone Instagram en tus manos y no quedarte estancada en usar solo una cosa porque era lo que te habías acostumbrado. A día de hoy esos son los Reels, si cambia pues me cambiaré el objetivo, pero el punto es que un post y una publicación que sea de otra cosa, con otra herramienta. Luego aparte seguiré estando por historias más o menos a diario, que eso sí que lo hago de forma más o menos natural, pero quiero simplemente ser un poco más consciente de ello y hacerlo pues eso, un poco más organizada. Y luego como tercera red social completamente secundaria está Twitter. Es una red social que a mí no me gusta mucho, no se adapta demasiado a mí, no comulga demasiado con cómo a mí me gusta compartir y comunicar, pero todo el mundo me aconseja que sí que tengo que estar ahí, que hay cosas buenas que puedo sacar de esa red social y tampoco quiero claudicar antes de haberla explorado, así que quiero darme este año para experimentar un poco con Twitter, ir con la mente abierta, intentar usarla un poco más y ver si de verdad puedo sacar algo de ella. Hasta ahora yo lo he estado utilizando básicamente como promo de otro contenido en otras redes sociales y mi objetivo para este año es intentar ampliar esto un poco. Aparte de hacer autopromo de mis vídeos en YouTube o de publicaciones en Instagram, quiero dedicarle un ratito al día a hacer una publicación sencilla, a compartir algo que haya puesto otra persona, lo que sea. Al final es algo que no le quiero dedicar mucho tiempo, pero sí que quiero como entrar y estar presente, aunque sea mínimamente. Y el último objetivo ya que tiene que ver con esto de las redes y demás, aunque no exactamente, es algo que me hace ilusión, pero también tengo un poco de incertidumbre, y es que quiero empezar una cosa nueva, y es que quiero abrir un blog. Es algo que yo nunca me había planteado, pero últimamente he estado escuchando a gente y viendo gente que tiene blogs y que han contado qué es lo que aporta, qué utilidad tiene, y creo que efectivamente me estaba perdiendo algo. Me estaba perdiendo una cosa que puede ser muy útil y bueno, pues quiero empezar poco a poco, quiero simplemente investigar cómo abrirlo, abrir uno y después ya decidir qué tipo de contenido
quiero empezar a compartir por ahí y demás. Pero es verdad que el otro día oí a una chica decir que tener un blog es como tener una página web al final y que es como tener una casa, que es como tener un hogar en el que tú puedes centralizarlo todo. Y me pareció una idea muy bonita, una idea muy chula y sobre todo una idea muy organizada que a mí me encantó. Así que quiero darle una oportunidad por eso, porque es un sitio en el que al final tienes todo ahí centralizado, tienes todas tus redes sociales, tienes enlaces a tu contenido y es un sitio donde, bueno, pues tú controlas como todo, ¿no? Esto es la idea principal por la que quiero hacerlo. Después tengo que darle una vuelta, es eso, a qué tipo de contenido después voy a hacer ahí y qué voy a tener, pero me gustó esa idea de bueno, ¿por qué te creas un blog? Pues porque quiero crearme mi casita. Y bueno, a ver qué sale de ahí. El propósito de este año es simplemente crearlo, es comenzarlo. Después del año que viene, si he cumplido este, pues seguramente habrá otros propósitos de cómo rodar con él, qué hacer con él, etc. Pero de momento es crearlo. Y ya está, hasta aquí puedo leer. Estos son todos mis propósitos que os cuento. Por un lado están los propósitos lectores, que ya os digo que es más como un juego, una diversión y para mí una herramienta para crear contenido sobre literatura. Y luego están esos propósitos vitales, que para mí son mucho más importantes, en los que voy a poner toda mi energía y todo mi esfuerzo y que espero que me traigan muchas satisfacciones. Y teniendo en cuenta que algunos de ellos también os involucran a todas vosotras, pues espero que también os traigan satisfacciones a vosotras, aunque sean simplemente ratitos de entretenimiento. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo como siempre que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que siempre os dejo en la cajetilla de información y que me hacéis un gran favor si dais un like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!